Muy buenas noches con todas las personas pues, que en este día de hoy se han dado cita para compartir junto a nosotros y celebrar el aniversario de la empresa Fiat Lux Training Center. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando en este momento y seguimos sumando. Quiero enviar un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a Arelis Indriago por estar conectada el día de hoy, Génesis Orrala, Sharon, Brian González, muchísimas gracias a todos. También nos están viendo en otros países, nos están viendo en Guatemala. Un fuerte saludo a toda la gente de Guatemala también. Y bien, vamos a dar inicio a estas charlas en este mes de octubre con el tema de oceanografía costera. Antes de iniciar esto, queremos dejar en claro unas reglas, por favor, para que tengan en consideración. Se pide total respeto para todas las personas que se encuentran conectadas. También se está retransmitiendo vía Facebook. Entonces, pedimos ese respeto sin algún comentario que quieran hacer, sin ninguna ofensa, ¿ya? Al final de la charla podrán realizar todas las preguntas al ponente. No se permite ningún tipo de publicidad, ¿ya? Esto es un poco molestoso y desvía la atención de las personas que están interesadas en esta charla. Por favor, evitemos rayar la pantalla. Caso contrario, pues, el equipo tendrá que sacarlo de la sala. Bien. Iniciamos con oceanografía costera. Está a cargo el doctor Johnny Chavarría Viteri. Él es oceanógrafo graduado de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Hizo su maestría en Ingeniería Ambiental en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, obteniendo un reconocimiento cum laude. Finalmente hace su doctorado y su última especialidad también en Ingeniería Ambiental y es considerado el mejor egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú. Dentro de la experiencia laboral y científica que ha venido desarrollando el doctor Chavarría, ha trabajado en el INOCAR, en el ESPOL, en el Instituto Nacional de Pesca, Ocean Pesca, INASA, CENAIN también, donde vino desarrollando varios proyectos por muchos años, ha realizado consultorías en el Galápagos, en el Oriente, en la costa, ha participado en proyectos ambientales y polares, en la UPSE, y actualmente es asesor ambiental de Geambitec y Terra Consul. Le damos bienvenida a Johnny. Bueno, buenas noches a todos. Mónica, a los principales de Fiat Lux Training Center, un fraterno abrazo y saludo por este segundo aniversario. Me alegra pues que me hayan invitado a esta conferencia corta o a este conversatorio. Creo que hemos hecho algunos trabajos muy interesantes con ustedes en capacitación, sobre todo en el tema científico, de escritura de papers de alto impacto. A diario veo, digamos, los que fueron nuestros alumnos, cómo ahora han despegado y organizan eventos y publican con mucha frecuencia. Entonces me llena de satisfacción eso. Y eso es algo que construimos con Fiat Lux en una plataforma, digamos, presencial, pero que ahora que están haciendo estas pruebas tecnológicas, espero que podamos seguir en esa misma línea de asesoramiento científico. Bueno, sin embargo, lo que nos trae acá ahora, en este momento, es el tema de la oceanografía. Sí tengo 35 años, quizás un poco más de actividad científica en oceanografía. Y quería un poco trasladar en este pequeño conversatorio, en este breve conversatorio, algunas de esas experiencias a las personas que estuvieran interesadas en interactuar con el medio marino. Bueno, yo no sé si de una vez entramos a una presentación que he preparado. Sí, voy a compartir pantalla para presentar mi presentación. Aquí está. Ok, voy a abrirla. Bien. Listo.
Conversatorio Oceanografía Costera para consultores, gestores ambientales y biólogos. La idea de esta iniciativa justamente es la de estructurar un programa. Estoy formando parte, ciertamente quería comunicarles, de un programa de maestría en Oceanografía Costera. En este momento está pronto a abrirse. Y tengo preparado un programa obviamente para 2 años. Y está dirigido justamente a un público similar a este. Sin embargo, quería compartir algunas experiencias con las personas que se hayan interesado en el tema, de lo que es la aplicación de la oceanografía en temas ambientales. Como indicaba Mónica, mi formación de base es de oceanógrafo, pero tengo maestría y doctorado en ingeniería ambiental. Y siempre he estado trabajando muchos temas, en temas básicamente costeros. Aunque también he aplicado estos conocimientos en el Oriente, en otras partes también, incluso en la Antártida en su momento, ¿no? que fue en una expedición como líder ambiental. Bien, ok, entonces aquí comenzamos primero con esta imagen, no sé si lo ubican, esto es Punta Chuyuipe, pudiera decir entre La Libertad y Santa Elena. Lo que está hacia un costado, al costado izquierdo del estero es Santa Elena, y lo que está hacia el costado derecho, hacia el lado derecho, es La Libertad. Pero esta es una imagen de dron que tomé por motivo de un estudio que estamos haciendo, que ya ha culminado realmente, que es el Plan Ambiental Municipal de un cantón de acá de la provincia de Santa Elena. Yo estoy transmitiendo desde Salinas, y teníamos que obviamente trabajar mucho con lo que es línea de costa, porque se incorpora lo que es ahora una obligación desde el punto de vista normativo, de la normativa ecuatoriana, que es el plan de manejo de la playa de mar y la zona adyacente. Entiéndase por zona adyacente 1 kilómetro desde la línea de más baja marea tierra adentro. Entonces, dentro de lo que son estas interacciones mar, costa, me pareció interesante estructurar algo como para presentar, y también por la motivación que me dieron pues de invitarme a este pequeño conversatorio, que no es más que la antesala de una capacitación que vamos a hacer a otro nivel. Bien, en todo caso, vamos a la primera imagen. El objetivo de lo que sería el curso más general, ¿no? Es recorrer los elementos básicos de la oceanografía y su vínculo con los problemas ambientales asociados a las actividades que se realizan en la costa, ¿no? Bien, o en las cuencas que drenan hacia la costa, por decirlo de otra forma. Bien. El contenido de este conversatorio va a ser conciencia oceánica, en primer punto, oceanografía e ingeniería ambiental, como segundo punto, y luego hablaremos una pequeña introducción a la circulación marina, en la medida que nos alcance el tiempo de 1 hora. Bien, ¿por qué conciencia oceánica? Porque es fundamental para intervenir en el mar, tener un conocimiento de él, ¿no? Y yo aquí he puesto que es un conocimiento personal y responsable del océano, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la forma en que nosotros podemos tener o adquirir conciencia oceánica? Muchos podemos obtenerla a través del conocimiento de los recursos vivos y otros organismos y otros recursos naturales que que obviamente están en el océano. Otros a través de la investigación científica. Otros a través de un objeto cultural. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho el tema de la navegación precolombina. Es un tema muy interesante de estudio, nuestras vinculaciones marítimas a través de las balsas Huancavilca y también balsas de Totora y todo esto entre lo que es la zona Huancavilca nuestra y la zona de Moché y un poco al sur también de Perú, Chincha, por ejemplo. Entonces, es un tema netamente cultural, pudiéramos decirlo, aunque tiene sus connotaciones en lo que es circulación marina y sus connotaciones científicas. Pero es un tema que me apasiona y que algún momento estaremos retornando a algunas actividades y construyendo lo que es un tema que yo quiero hacer desde hace mucho tiempo, que es construir una balsa Huancavilca de dimensiones normales, naturales, ¿no? Bien, pero volviendo al tema de la charla, también puede ser un medio de entretenimiento y deporte, por ejemplo, y por eso comencé con esa imagen de Chuyuipe.
Chuyuipe es un sitio que para mí es muy entrañable porque yo practiqué surf durante unos 15 o 20 años y esa era mi punta, digamos, favorita, donde siempre iba porque por la cercanía que tenía, ¿no? Prácticamente vivía ahí durante las vacaciones cuando era muchacho. Bien, entonces eso me hizo tener ese contacto directo con el mar, me hizo tener una conciencia del océano, pero obvio, solamente dentro de la limitación que me da el deporte, ¿no? Conciencia, por ejemplo, de cómo debo comportarme dentro del oleaje. Si vieron, y voy a regresar a la imagen, aquí tenemos una serie de rocas y nosotros tomábamos las olas desde esta roca que está aquí. Es decir, pero para poder hacer eso, debemos tener conciencia de cuál es el comportamiento del oleaje y de las consecuencias que pudiera tener no manejarnos bien al estar frente a esas rocas. Pero una vez que uno tiene conciencia de cómo funciona el oleaje, uno puede estar muy cerca de la roca y en una ola y no sentir temor porque sabe que no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, porque esa ola no es capaz de reventar, por ejemplo. Entonces, esa es una conciencia que uno aprende de la experiencia personal y responsable del océano. Entonces, también es un objeto geopolítico. Ahora estuvo muy de moda el tema de la presencia de la flota china frente a no nuestras costas, sino frente a las 200 millas. Entonces es un tema ya de una discusión de otro nivel, porque obviamente estaban en teoría fuera de la zona de las 200 millas de uso no territorial, sino económico exclusivo del Ecuador y también del norte de Perú. Entiendo que ahora, ayer casualmente estaba conversando con un amigo, estamos en un chat de investigadores, a quien le envío un saludo de Argentina, Mariano Berrones. Justamente me está hablando él de un proyecto que tiene de islas flotantes en el mar, justamente como un sistema para logística. Entonces, un proyecto bien interesante. Hemos estado conversando sobre ese tema porque parece que la flota china ya por la estacionalidad se está dirigiendo ahora hacia Chile y luego da la vuelta y está frente a la zona argentina. Entonces, es un tema ya geopolítico. Entonces, las formas de entender el mar van de distintas maneras. Por ejemplo, también el tema de un generador de servicios ambientales. Por ejemplo, el océano es el mayor sumidero de carbono del planeta. Sí, entonces hay una gran cantidad de dióxido de carbono que está almacenado en el océano y sobre todo en los fondos marinos. De liberarse esa gran cantidad de carbono vamos a tener más problemas desde el punto de vista de cambio climático. Entonces, pero esto se aprende del contacto con el océano. Entonces, esto está dirigido, esta capacitación que estamos programando, a personas que intervienen en el sector ambiental y que de repente tienen conciencia de otros sistemas, de otros ambientes. Por ejemplo, yo no pudiera decir que conozca el ambiente, que tenga conciencia del ambiente de montaña, de sierra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, obviamente, estoy en una montaña y estoy perdido, pero no puedo decir lo mismo en el océano. Porque obviamente de mi experiencia, por ejemplo, cuando estuve en el Instituto de Pesca, me tocó ser jefe o director de proyecto, de cruceros, creo que de 14 cruceros o más. Y mientras tanto también después hice unos cruceros más cortos hacia Campo Amistad, por ejemplo, para ver temas petroleros. Entonces eso ya me hace adquirir una conciencia ya del océano más profundo, ¿no? De aguas más profundas, ¿no? Hicimos alguna vez también un crucero al Carnegie Ridge, esa con embarcaciones pesqueras. Entonces ya uno adquiere otra dimensión en su conocimiento del mar. Entonces eso vamos a transmitir poquitas cosas en la medida que podamos aprovechar esta hora. Bien, yo también quería compartir el concepto que tiene la Armada sobre lo que es conciencia oceánica, que es más de un tipo de conciencia colectiva, no es tan personal, ¿no? Entonces, dice capacidad que poseen los habitantes de un país para comprender, aceptar y valorar el grado de dependencia que tienen con respecto al mar. Ustedes saben bien que la dimensión oceánica del Ecuador es mucho mayor que la continental. Entonces, somos, de hecho, y por historia también, un país marítimo. Sin embargo, no creo que exista a nivel nacional esa conciencia de esa dependencia que tenemos del océano, incluso climática, porque no se ha generado, no se ha logrado generar eso en la ciudadanía, en la colectividad.
Entonces queremos también, desde ese punto de vista, generar un poquito de conciencia oceánica. Entonces, como les decía hace un momento, hay especialistas que trabajan en el continente y que de repente les toca intervenir en el mar, y yo he pedido observar algunos estudios de consultoría, por ejemplo, donde hay una intervención en el océano de algunos consultores ambientales que están acostumbrados a trabajar más en el continente que en el océano, y obviamente no demuestran una profundidad en esos informes de lo que es el entendimiento de la interacción de la costa con el mar, ¿no? Bien, eso en cuanto a conciencia oceánica, el concepto de conciencia oceánica o conciencia marítima que tenemos que tener los ecuatorianos. Bueno, hay algunas imágenes de mi trayectoria así rápidas. Ahí estamos en el Toalí, en un crucero que hicimos a Galápagos, ¿cierto? Ese fue un crucero súper interesante porque fue en el año 1988 y recuerdo que justo al oeste de las Galápagos encontramos un afloramiento, yo creo que el más fuerte afloramiento oceánico que se ha podido determinar frente a Ecuador. Fue muy potente y muy interesante como investigación científica. Y bueno, haciendo de todo un poco, arrastres de redes. En ese tiempo usábamos batitermógrafo y este es el barco, el Toalí, en la plataforma de investigación que en ese tiempo estaba operativa y con el cual trabajábamos. Acá estamos en el acuario de Scripps, en California, en La Joya. Bueno, algunas pocas experiencias ahí. Entonces, cuando hablamos de la relación oceanografía e ingeniería ambiental, estos son los temas que nosotros vamos a tratar en su momento, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al uso de los mares y las costas, ¿en qué medida eso nos puede generar una interrelación? Y podemos hablar, por ejemplo, del crecimiento demográfico costero. Para que tengan ustedes un ejemplo, yo les digo que estoy transmitiendo desde Salinas, y aquí junto a Salinas está el Cantón de la Libertad. El Cantón de la Libertad es un cantón netamente urbano, tiene 25.6 kilómetros cuadrados de superficie, y es el cantón más densamente poblado del Ecuador, 4.650 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que obviamente esta presencia grande de personas en un territorio pequeño va a generar un tensor ambiental, una presión ambiental sobre digamos, el área continental, que eventualmente también tendrá sus efectos sobre los océanos, ¿no? Y esto se pudiera extrapolar también a la población de Salinas, sobre todo a la población flotante, como en el caso del último mes de marzo, que tuvimos una gran cantidad de gente antes del tema de la pandemia, a inicios de marzo, en Carnaval, y se abrió un desagüe y que fue a ocupar partes del océano, en la zona costera, como ya veremos más adelante un poquito. Bien, entonces la presión humana genera obviamente también impactos ambientales, ¿no? Porque esto tenemos que verlo quizás también desde la estructura de lo que llamamos árboles de problemas. Un árbol de problemas es una digamos, metodología de planificación que establece que los problemas se pueden determinar a través del planteamiento de la forma de un árbol, donde las raíces son las causas, el tronco es el problema y las ramas son los efectos. Entonces, las causas o presiones son, por ejemplo, el crecimiento demográfico costero, genera un problema ambiental, pero ¿cuáles son los impactos? Entonces, entre esos impactos podemos encontrar, por ejemplo, una generación excesiva de residuos sólidos, que quizás no las pueda controlar un municipio, sobre todo un municipio pequeño con poco espacio para crecer. Por ejemplo, ¿no? Entonces eso puede generar de repente mucha presencia de residuos en zonas costeras. Bien, otros temas son infraestructura urbana. Bueno, también vamos a hablar un poquito sobre el tema de, por ejemplo, de los espigones, que muchas veces son necesarios, y sobre todo ahora cuando estamos en un periodo de adaptación al cambio climático, la incorporación de estas estructuras al océano, el océano son a veces una necesidad, pero hay que hacerlo, digamos, de una forma planificada, muy profesional, para reducir al mínimo los impactos ambientales que se puedan generar producto de estas infraestructuras. Bueno, tenemos el turismo. Bueno, ya sabemos los impactos que puede ocasionar el turismo. La cantidad de residuos que quedan en nuestras costas una vez que hay una temporada, por ejemplo, como una temporada de carnaval, es impresionante. Toneladas de residuos.
Y qué decir las fiestas de fin de año, cuando había la costumbre, no sé si se vaya a mantener eso los próximos años, de quemar los años viejos en las playas, y era impresionante la cantidad de residuos que se generaban al día siguiente, ¿no? Bueno, la pesca, el tráfico marítimo, bueno, son una serie de temas en las cuales nosotros podemos hablar desde el punto de vista de la oceanografía, pero también de las ciencias ambientales, de la ingeniería ambiental, ¿no? Vale la pena, y de la biología, vale la pena establecer en este momento que la oceanografía es una ciencia interdisciplinar, mientras que la ingeniería ambiental también lo es. Es decir, en esencia, entender estos procesos entonces es una posición científica interdisciplinar. Y esto conlleva ciertos temas importantes. ¿Por qué? Porque normalmente en las ciencias tendemos a la especialidad, ¿sí? A la especificidad. Por ejemplo, alguien hace un estudio netamente biológico o netamente químico o físico. Sin embargo, cuando hablamos de oceanografía, por ejemplo, oceanografía pesquera, para poner un ejemplo, yo estoy diciendo que estoy interpretando una ciencia a través de otra ciencia. Por ejemplo, entonces estaría interpretando la pesca y la dinámica pesquera a partir de otra ciencia que es la oceanografía. Lo mismo cuando hablamos de oceanografía biológica, por ejemplo. Es la biología vista desde la oceanografía. No es lo mismo que biología marina, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Conceptualmente, entonces, estas son ciencias interdisciplinares. Y entonces les estaba diciendo hace un momento que estamos transitando en un camino contrario a la especificidad. Eso hace que un ingeniero ambiental y un oceanógrafo, en este caso, y una combinación más aún, sea un generalista. Pero un generalista, como existe el concepto, y alguna universidad ecuatoriana lo maneja así, que es la San Francisco de Quito, por ejemplo, un generalista especializado o altamente especializado, que puede ser capaz de entender los procesos desde el punto de vista del macroscopio y no desde el microscopio. Espero que sea entendible lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a escribir un informe de consultoría ambiental, siempre tiene que haber alguien que maneje el todo, ¿sí? El que entienda todos los procesos en su conjunto y le dé esa estructura interdisciplinar a estos estudios para que tengan un mayor impacto y una mayor validez, ¿no? Bien, entonces desde esa base casi epistemológica estamos manejando lo que es este concepto de oceanografía dirigida a consultores, gestores ambientales o biólogos. Sobre todo los biólogos que quieren intervenir en el mar, pero que de repente no tienen todas las herramientas para entender realmente cómo el mar funciona, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, acá este es una especie de collage que he hecho, donde no vamos a hablar de eso en este momento, excepto lo que he puesto en negrita. Pero de todas estas cosas podemos hablar en un curso, como es de costas y plataforma continental, sobre el agua de mar, hay muchísimo de qué hablar, sobre la capacidad calórica, por ejemplo, del océano, y los efectos que tiene esto sobre el clima, sedimentos marinos, balance de calor y luz, balance de nutrientes, sistemas biogeoquímicos, pero ahí he resaltado transporte, corrientes y transporte por corrientes, y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, en el tercer punto que decía sobre la circulación marina. Bien, y una serie de temas ahí que son de interés para las dos ciencias, ¿no? Las ciencias de la ingeniería ambiental y las ciencias oceanográficas, incluyendo en este contexto la biología, ¿no? Bien. Las afectaciones posibles de las interacciones sobre el océano, socioeconómicas, biodiversidad, efectos sobre la pesca, sobre los recursos bentónicos, sobre zonas Ramsar, que hay, digamos, algunas aquí en la provincia de Santa Elena. Afectación del sonido a los mamíferos marinos. Por ejemplo, si yo recuerdo que alguna vez estábamos trabajando en unos cruceros justamente previos a la implantación del campo Amistad en el Golfo de Guayaquil para la explotación del gas, y se estaba haciendo sísmica marina, sísmica 3D.
y nos tocó investigar los efectos de la sísmica 3D y de la sísmica en general sobre las ballenas que estaban justo en tránsito hacia acá, porque era temporada de ballenas. Entonces, bueno, hay mucha literatura científica escrita al respecto, y es un tema sumamente interesante, el efecto de los sonidos en el mar, de la zona SOFAR, por ejemplo, que es la termoclina, que es la zona donde más rápido se transmiten las ondas sonoras en el océano, y sus efectos sobre todo sobre los mamíferos marinos. Bueno, pero ese es otro campo, no vamos a hablar de eso en este momento, pero sí tenemos ahí varios temas que son de interés y creo que son de interés, en este caso biológico. Podemos hablar también sobre todo, por ejemplo, sobre la pesca, sobre la dinámica poblacional, sobre los efectos incluso climáticos, sobre la distribución de los stocks, pero también sobre la misma pesca y la sobreexplotación, ¿no? de algunos recursos pesqueros. En su momento quizás pudiéramos hablar un poco de esos temas. Yo trabajé 12 años en el sector pesquero privado justamente haciendo eso, oceanografía pesquera, relacionando la oceanografía con los stocks y la dinámica poblacional de peces. Bueno, acá un poquito de esto. Ustedes saben que el nivel de conocimiento, el conocimiento científico tiene varios niveles, que parte del nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo y termina en el nivel aplicativo, en la punta de la pirámide. Desde el punto, desde el nivel más alto, que es el nivel aplicativo, hacia abajo, estamos hablando de una ciencia en que se aplica mucho estadística inferencial. Sin embargo, el método científico en la parte aplicativa es distinto, se puede aplicar de distintas maneras, ¿sí? Porque ahí no estamos ya demostrando muchas cosas, sino que estamos aplicando conocimiento o mejorando algunas estrategias en base al conocimiento que ya existe. Entonces aquí yo lo que estoy compartiendo, es una imagen de un estudio que hicimos justamente por mi tesis doctoral, que es básicamente una propuesta de un nuevo nivel de lo que sería la evaluación ambiental, una tercera o cuarta generación de la evaluación ambiental, que es la evaluación de la sostenibilidad. Es decir, que podemos evaluar si un proceso que tiene implicaciones ambientales va a ser sostenible hacia el futuro, ¿no? Entonces son otro tipo de herramientas de evaluación ambiental que está en este momento quizás en el campo científico más que en el aplicado. Pero aquí en este trabajo lo hicimos aplicado, ¿sí? Hicimos una evaluación de la sostenibilidad de la posible maricultura de peces en el mar ecuatoriano. Bien. Vamos ya al tema de circulación. Entonces, nosotros podemos asumir la circulación marina desde un punto de vista macro, quizás también intermedio y costero, si queremos verlo desde el punto de vista oceánico, ¿no? Cuando estamos en la escuela primaria, nos enseñan que la corriente de Humboldt, que llega hasta Cabo Pasado, donde vira hacia la izquierda, etc. Y que la corriente del Niño viene del norte, ¿sí? Pero obviamente no adquirimos un contexto muy profundo. Sin embargo, ese conocimiento que nos han presentado de niños muchas veces perdura hasta hasta nuestra etapa profesional, y no nos damos cuenta de que ese conocimiento está muy limitado, es muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, hagamos una breve explicación de esto en este gráfico, que es un gráfico que elaboramos en Senaín en el 2001, si no me equivoco, lo hice para justamente, si ven el punto rojo que está aquí, es la estación oceanográfica El Pelado de Senaín, que está justo al sur del islote El Pelado, donde manteníamos, y se mantiene todavía, yo la manejé esa estación durante unos 9 años, manteníamos y mantenemos una estación oceanográfica en que se mide la estructura térmica vertical, como se ve arriba en el gráfico. Esa es una sección temporal
de la estructura térmica vertical en la estación oceanográfica El Pelado. Y decía justamente en un chat que realizamos hace un par de semanas con un grupo de oceanógrafos que me invitaron a exponer, decíamos que esta estación oceanográfica ahora en el 2022 va a cumplir 30 años de vida de monitoreo semanal, es decir, es una estación que tiene una información extraordinaria, sobre todo para análisis de cambio climático, porque como sabrán, pues para poder nosotros tener una estación de cambio climático debemos tener por lo menos 30 años de información. Es decir, en el año 2022 la estación El Pelado cumplirá 30 años de vida y por lo tanto será ya una estación para cambio climático. Bien, entonces ese punto rojo que ven ahí, que es la estación oceanográfica El Pelado, nosotros decíamos que ahí le tomábamos el pulso al clima y al comportamiento oceanográfico del Ecuador. Y es la verdad, y les voy a decir las razones por qué. Primero, el clima costero ecuatoriano, ¿por qué? Porque el clima costero ecuatoriano tiene una dependencia, digamos, predominante del océano. ¿Y por qué? Porque el océano Pacífico ocupa un hemisferio del planeta. Es decir, es el océano Pacífico el que regula el clima mundial. Es el regulador del clima mundial. En base a lo que les dije hace un momento, a la capacidad calórica del océano, que es diferente a la capacidad calórica continental. El océano tiene lo que llamamos la memoria climática, justamente por esa capacidad calórica. Entonces, estudiar el océano en ese contexto es importantísimo porque regula nuestro clima. Y como nosotros monitoreábamos el clima costero, lo monitoreábamos en El Pelado, justamente porque El Pelado está, no sé si se ve el cursor que estoy compartiendo en este momento en mi pantalla, no sé si me pudieran confirmar, Mónica, si se ve el cursor o alguien. Bueno, en todo caso, aquí dice frente ecuatorial. Frente ecuatorial. El frente ecuatorial no es nada más que una zona frontal marina en la que se encuentran dos masas de agua, que es la masa de agua cálida del norte llamada ATS o agua tropical superficial, la masa de agua fría del sur llamada ASTS o agua subtropical superficial, que tienen características muy diferentes. La del sur es fría y salina, con una salinidad que llega a ser de 35.1 UPS o partes por mil, mientras que la salinidad del norte es mucho más baja, pero es también una temperatura más cálida, con temperaturas que están sobre los 25 grados Celsius, y salinidades que pueden ser menores a 33.5 UPS. ¿Por qué la salinidad del norte es más baja? Justamente porque está bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical, que es zona de convergencia atmosférica, y en esa zona, pues, una zona de alta precipitación, y por lo tanto esta masa de agua baja su salinidad por esa presencia permanente de lluvias, ¿no? En todo caso, donde se encuentran estas dos masas de agua se denomina frente ecuatorial. Entonces, ¿qué pasa con el frente ecuatorial? Que el frente ecuatorial tiene una oscilación norte-sur. Por eso es que he puesto estas flechas aquí. Norte-sur, norte-sur. Es decir, no es una estructura fija, sino que es una estructura oscilante y que oscila bajo distintos incentivos externos. Entonces, no sé si logran ver acá arriba el gráfico de la estructura térmica vertical. Lo que está, estas líneas que se ven aquí, en la que se agrupan muchas líneas y por lo tanto da un contexto como que más oscuro, es básicamente la termoclina, que es la zona, digamos, de transición entre el agua cálida de la superficie y el agua fría del fondo. Entonces la termoclina, que es una capa, vemos que oscila, ¿sí? Está oscilando, ¿sí? No es estática tampoco. Oscila. Y hemos encontrado en un estudio que hicimos con una tesista de la ESPOL hace algún tiempo, que esa oscilación es aproximadamente de 2 semanas, de 15 días, y le hemos asociado a una oscilación lunisolar que es de mareas,
y que genera una oscilación de 15 días. Entonces hemos asociado esa oscilación a esa frecuencia o a ese periodo de esa oscilación de la interacción astronómica. ¿Qué produce esta oscilación? ¿Sí? Que haya entonces un movimiento también del frente ecuatorial que hace que en determinados periodos de esa oscilación el agua cálida se acerque más hacia el sur. Cuando pasa una fase de esa oscilación, el agua fría va hacia el norte. Entonces eso va a generar que en una periodicidad de 2 semanas vamos a tener una semana que sea un poco cálida y otra semana que sea un poco fría, con las repercusiones sobre el clima. A veces en el lenguaje coloquial la gente dice el clima está loco porque la semana pasada estaba haciendo frío y esta semana está soleado y hace calor. Normal, todo tiene explicación científica. Como sabrán, pues uno de los principios de la investigación, del conocimiento científico, justamente que es un conocimiento explicativo y que también es un nivel del conocimiento científico, ¿no? El conocimiento explicativo que ya está, digamos, previo al conocimiento aplicado. Bien, entonces, el frente ecuatorial entonces no es estático, significa que está oscilando, pero tampoco es estática la corriente de Humboldt, ahí es a donde quería llegar, ¿no? O sea, cuando nos explican de niños la corriente de Humboldt, creemos que es una cosa que está permanentemente ahí. En todo caso, la corriente de Humboldt no es una corriente en sí, es un sistema de corrientes que tiene la corriente costera de Humboldt, que es de la cual nosotros nos alcanza un segmento. Está una contracorriente de Humboldt y está la corriente oceánica de Humboldt, que está, digamos, dividida por esta contracorriente. Entonces es un sistema de corrientes, de la cual obviamente nosotros estamos influenciados por la corriente costera de Humboldt, que es realmente una extensión de la corriente del Perú, ¿no? De la extensión de la corriente del Perú. Entonces llega hasta cerca de nuestras costas o hasta nuestras costas, y su mayor extensión hacia el norte o hacia el sur depende del movimiento del frente ecuatorial, de la oscilación del frente ecuatorial. Una tercera corriente de importancia, que es la que vemos aquí punteada, es la corriente, la contracorriente ecuatorial o subcorriente ecuatorial, la subcorriente ecuatorial o corriente de Cromwell. No me haga caso cuando digo la contracorriente ecuatorial, la subcorriente ecuatorial, que es una contracorriente en cierta forma también, ¿no? Porque la contracorriente ecuatorial está entre 5 y 10 grados norte y otra corriente. Es la subcorriente ecuatorial o corriente de Cromwell, o corriente de Cromwell. Esta corriente viaja, digamos, a cierta profundidad a lo largo de todo el Océano Pacífico y comienza a ascender frente ya a Galápagos, frente a nuestras costas, comienza a ascender y aflora acá al oeste de las Galápagos. Este afloramiento que se produce por el golpe de la corriente contra el arco de islas, se produce un fuerte afloramiento. Esto es lo que hace que este océano frente a Galápagos sea riquísimo y justamente la naturaleza de por qué tenemos estos conflictos geopolíticos también. Y cuando lo que logra pasar hacia el oeste, hacia el este de las Galápagos, también aflora ya frente a nuestras costas, pero siempre lo hace al sur del frente ecuatorial. Sí, siempre lo hace al sur del frente ecuatorial. Y entonces hay de repente algunos episodios de afloramientos de Cromwell que lo podemos detectar básicamente por su cercanía a la masa de agua que está caracterizada por 35.1 de salinidad y 13 a 15 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, esto desde el punto de vista del análisis de masas de agua. El análisis de masas de agua, bueno, es otro tema, pero que es muy interesante y que nos permite determinar qué agua está presente en nuestro océano en mayor porcentaje o en determinada parte de nuestro océano. Para poner un ejemplo, acá arriba en el norte, en el sector de Esmeraldas, probablemente, o es altamente probable que encontremos un porcentaje de ATS, de agua tropical superficial, superior a lo mejor al 50-60% o más. Acá en el sur es probable que encontremos ASTS, agua subtropical superficial. Pero el agua transportada por Cromwell se llama agua ecuatorial subsuperficial. Y muchas veces
hace frío aquí en las costas, nuestras costas, y nosotros pensamos que es porque está desarrollada la corriente de Humboldt, cuando realmente puede estar asociada más bien a un fuerte afloramiento de Cromwell. Entonces, la única forma de detectarlo es obviamente midiendo estos parámetros, digamos, que nos permiten determinar la presencia en forma indirecta de la corriente, que es básicamente salinidad y temperatura. Bien, pero volvamos al tema de las corrientes en sí desde el punto de vista, de la ingeniería y su aplicación. En todo caso, tenemos que esta corriente viene de norte a sur, esta va de sur a norte y la otra viene de oeste a este, bajo la superficie, y aflora o llega a la superficie en la zona frente a nuestras costas. Pero esta es una circulación oceánica, muy oceánica. ¿Sí? La pregunta es, ¿tiene esto un efecto sobre nuestra costa directa? Entonces, sí tiene un efecto, pero ya no va a tener el mismo comportamiento que tiene en la zona más oceánica. Cuando componentes de la corriente de Humboldt se acercan a la península de Santa Elena, se bifurcan. Una parte de la corriente va hacia el norte, y esta corriente fue llamada por Ayauca, ya en la década de los 90 aproximadamente, como la corriente costanera ecuatoriana. Es decir, existe una tendencia de la circulación marina en el Ecuador a partir de la puntilla de Santa Elena a dirigirse hacia el norte. Esa es la corriente costanera ecuatoriana. Mientras que el otro componente entra al Golfo de Guayaquil, bordeando las costas de lo que sería Mar Bravo, playas, en Gabao, y hace un giro ciclónico dentro del Golfo. Es decir, ingresa por el norte y tiende a salir por el sur, en forma ciclónica. A las manecillas del reloj. Eso genera un tema interesantísimo, porque ustedes han visto un huracán o un ciclón. En este caso, un huracán, por ejemplo, se han visto cuando pasa encima de una población, absorbe, es como una aspiradora gigantesca, ¿sí? Asimismo, y los huracanes tienen movimientos ciclónicos. Entonces, asimismo, si tenemos un movimiento ciclónico en el Golfo de Guayaquil, es un movimiento que hace ascender aguas y por lo tanto es una zona de afloramiento. ¿Qué es lo que produce esto? Obviamente que toda esta parte de nuestro océano frente al Golfo de Guayaquil, con los afloramientos y la corriente, el frente ecuatorial, sea una zona riquísima en cuanto a pesquerías, sobre todo de pelágicos pequeños, ¿sí? Entonces, ese fue y ha sido durante muchos tiempos el baluarte de nuestra pesquería, aunque ahora, digamos, ha habido ya desde hace algún tiempo un direccionamiento de nuestra pesquera hacia temas, por ejemplo, como grandes pelágicos como el atún, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces vayamos ahora a otro plano. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en que haya una interacción entre el mar y la costa, sí, o sea, nos interesa la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, que es la que viene del norte, pero no podemos quedarnos en ese nivel, ¿no? Tenemos que conocer a mayor profundidad nuestras corrientes. Las corrientes que ya son intermedias, las que están cercanas a la costa, ¿sí? Hablé hace un momento de la corriente costanera ecuatoriana, si estamos hablando al norte de la puntilla de Santa Elena. Entonces, es plausible pensar que si nosotros tenemos una partícula de agua en el norte de la puntilla de Santa Elena, esta partícula de agua, o una parcela de agua, se va a mover hacia el norte. Es plausible, pero no necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque hay otros componentes que interactúan en la circulación marina costera y que son, por ejemplo, las corrientes de mareas. Ustedes saben bien que sube, baja la marea. Esto produce una corriente, una circulación que es elipsoidal muchas veces,
Es decir, van haciendo una especie de elipses y va avanzando hacia el norte estas elipses, pero eso significa que hay avances y retrocesos. Y si nosotros estamos haciendo una investigación costera, por ejemplo, de un efluente o de algún tema que ha producido una contaminación, un derrame, tenemos que estar conscientes de este tipo de circulación. Entonces, para poder medir la circulación ya a nivel costero y saber cómo es el comportamiento de la dinámica marina a nivel intermedio entre la costa y hay esas grandes corrientes oceánicas, hay varias formas de medirlo y básicamente dos sistemas, el llamado sistema euleriano y el llamado sistema lagrangiano. Este que estamos viendo aquí de las botellas, de estos derivantes, de estas veletas, es el sistema lagrangiano. ¿Y qué significa lagrangiano? Que lo que medimos es la trayectoria de una partícula, de una parcela de agua. Es decir, nosotros sembramos la veleta y se ven que aquí está con el GPS, posicionamos el punto donde hemos sembrado la veleta y después de una media hora, probablemente de acuerdo a nuestra planificación, vamos a ver dónde está esta veleta y le tomamos nuevamente su posición GPS y así por algún tiempo, pueden ser horas, durante una secuencia completa de mareas, por ejemplo, y vamos sabiendo cuál es la trayectoria que va siguiendo el agua en determinado sector. Entonces este es el método lagrangiano. Es un método bien interesante, bien sencillo, económico, porque hacer malas veletas es económico, y nos da, digamos, muy buenos resultados porque nos permite ver la distribución de la corriente a lo largo de un sector. Por ejemplo, si yo estoy interviniendo con Terracónsul ahora en un proyecto sobre el estudio de impacto ambiental del Malecón de la Libertad. Entonces nos interesa saber cómo es la circulación en ese sector. Estamos coordinando con Terracónsul para ver cómo se hace ese estudio en las próximas semanas. Y ahí, obviamente, probablemente utilizaremos veletas para un poco incorporar el conocimiento que ya existe en el área, ¿no? Sí, es un área que se ha investigado ya. De hecho, la provincia de Santa Elena es el área quizá más estudiada oceanográficamente del Ecuador. Bien, en todo caso, este es el método de Lagrange, el método lagrangiano, ¿ya? Y ahora nosotros queremos hacer una innovación que es, si ven el posicionamiento, ahí lo hacíamos con GPS y para eso tenemos necesidad de mantener una embarcación durante horas y personal en esa embarcación. A mí mismo me ha tocado hacer mediciones de corrientes en que he estado embarcado por 12 horas, por ejemplo, en una lancha y sin poder salir de la lancha para hacer seguimiento a veletas, ¿no? Entonces, pero esto ha ido innovándose porque ahora, gracias a Dios, existen los GPS. Antes teníamos que hacer triangulaciones con teodolitos. Entonces era más complicado todavía. Bien, en todo caso, ahora estamos innovando. Estamos trabajando ahora, queremos hacer unas experiencias, unas prácticas con este equipo, que es el equipo con dron. No sé si, creo que sí se visualiza. Este es un equipo que tiene la capacidad también de georreferenciar, de tomar imágenes georreferenciadas y podemos queremos hacer unas experiencias con mediciones de corrientes, con drones. Estamos diseñando esto para incorporarlo a nuestras experiencias desde el punto de vista ambiental. Bien, el otro método es el método euleriano. El método euleriano para medir corrientes es un método que en lugar de medir la trayectoria de una corriente, lo que hace es medir la corriente en un punto fijo y sus distintas variaciones en el tiempo. Entonces nos vamos a dar cuenta ahí nos podemos dar cuenta el tema de las trayectorias elipsoidales de la circulación. Vamos a ver cómo va cambiando la corriente durante una marea y esto genera una elipse también, que es una elipse de circulación. Entonces, para eso, en este caso, estoy ahí con un equipo que se llama equipo Doppler, que es para medir corrientes, y ahí en ese caso lo seteamos, hicimos un estudio de circulación marina a lo largo de todo el Ecuador, toda la costa, con la intención de trabajar un tema de maricultura a nivel nacional.
es decir, viendo los mejores sitios para maricultura. Son un estudio que se hizo con gente de la Universidad de Miami y que lo hicimos en su momento para su Secretaría de Pesca, me acuerdo. Bueno, y esa salida que estoy presentando aquí abajo es una salida que obtuvimos del correntómetro, ¿no? El correntómetro Doppler, la DSP. Entonces, aquí medimos corrientes cada 3 metros de profundidad. Esa es la ventaja de este correntómetro, que es extraordinario, es que se lo posiciona en el fondo marino, o también se lo puede usar en superficie, pero en este caso se lo deja en el fondo marino y nos mide la corriente vertical, o sea, no mide solo la corriente en el punto, sino que mide la corriente en cada posición de la columna de agua que nosotros seteamos el equipo. En este caso yo lo seteé cada 3 metros, y podíamos ver la velocidad de corriente cada 3 metros desde el fondo hasta la superficie. Es súper interesante, realmente es una innovación tecnológica significativa para los oceanógrafos. Bien, esto en el caso de medir las corrientes, digamos, ya más costeras, y que tienen, ya les decía, su efecto sobre temas como la aplicación para conocer la dispersión de un contaminante, y otras aplicaciones también, incluso hasta en pesca, ¿no? Por ejemplo, para el tema del diseño de las jaulas para peces, etcétera, y alguna otra infraestructura costera, muelles. Para todo eso se necesitan medir corrientes, ¿no? Bien. Sin embargo, hay otros tipos de corrientes que son de interés y creo que son muy fáciles de medir. No se necesita equipo sofisticado y que dependen de otro parámetro que es importantísimo, que son las olas. Entonces, aquí estoy compartiendo una imagen de una ola, de un evento que ocurrió en el sector de Valparaíso y Viña del Mar, me acuerdo, hace algunos años, pero fue un oleaje extraordinario y que causó muchos estragos en la costa chilena. Entonces, eso para un poco ver la dinámica costera de un oleaje, de lo que puede ocasionar. Y aquí también se han producido efectos producto del oleaje, pero no de esa intensidad que se presentaron en Chile hace algunos años. Si no me equivoco, esto fue por 2016 aproximadamente. Bien, entonces, pero quería que aquí vieran esta imagen, digamos, aérea, y estas formas que ustedes ven aquí. A esto los oceanógrafos le denominamos cúspides. ¿Y qué significa esto? La presencia de las cúspides, así tan ordenaditas, tan bonitas, tan perfectas, obedece a que las olas están rompiendo prácticamente paralelas a la costa. Y lo que ocurre aquí es que rompe la ola, trae energía que es disipada por la arena y retorna como una corriente hacia acá. ¿Sí ven? En las partes bajas de aquí, retorna la corriente. Entonces, esto que ustedes ven aquí, como unos honguitos, son las corrientes de resaca. Todas estas son corrientes de resaca, ¿sí? Aquí no hay corriente de resaca, aquí tampoco, aquí hay una corriente de resaca. Entonces, cuando estén en la playa, por lo menos, si ven eso, no se metan en esos sectores, porque son zonas de resaca, ¿sí? Y eso lo podemos ver ya desde la playa, a simple vista, cuando vemos que hay un montículo y de repente una bajada, otro montículo, otro bajada, y vamos caminando, quizás no nos damos cuenta de la existencia de las cúspides, pero existen, ¿no? Y mientras más desarrolladas estén, estamos hablando de un mayor oleaje. Por ejemplo, acá abajo también se han formado las cúspides, pero miren estas corrientes de resaca mucho más intensas que tenemos en este sector, ¿no? Bien, entonces con esto lo que quiero indicar es que a nivel costero existe otra circulación que se suma a la circulación predominante costera, que en este caso hablábamos al norte de la puntilla Santa Elena, hacia el norte, más la corriente de mareas, y otras corrientes más, pero predominante hacia el norte, se suman otro tipo de corrientes, que es las corrientes inducidas por el oleaje o producidas por las olas. Pero ¿qué pasa? Que a veces el oleaje, antes de continuar tenía que informarles algo, existe un proceso en el océano que se llama refracción de olas. Las olas que vienen al Ecuador principalmente vienen del Pacífico suroccidental, ¿sí? Muy lejos. Entonces vienen desde una orientación un poco sur. Cuando se encuentran con la puntilla de Santa Elena o con la zona de la península de Santa Elena, se encuentran de frente. Por eso es que ese sector le llamamos Mar Bravo,
porque tenemos un oleaje que recibe de frente el oleaje y puede ser un oleaje muy intenso. Pero esta ola va dando la vuelta y agarra el sector norte de la puntilla de Santa Elena y tiene que ajustarse a la costa y se va ajustando por fricción, por procesos de fricción. Va adquiriendo la misma forma de la costa el oleaje. Sin embargo, a veces no alcanza a generar esta perfecta alineación con la costa y el oleaje termina siendo un poco inclinado con respecto a la costa. Este es un factor fundamental porque origina las llamadas corrientes litorales. Entonces aquí tengo una imagen de Google Earth en el sector de las Escolleras de la Libertad. Si ustedes se dan cuenta aquí, no sé si alcancen a ver el patrón del oleaje. El patrón del oleaje está aquí y está ligeramente inclinado con respecto a la costa. Esto va a ocasionar entonces una corriente litoral en el sentido de la inclinación del oleaje. Entonces aquí he puesto en azul que la corriente litoral predominante debe ser en este sentido. Ojo, no siempre las olas vienen del Pacífico suroccidental. A veces en nuestras costas existen los llamados nortes, que son obviamente los oleajes más peligrosos porque nuestras costas no están preparadas para recibir esos oleajes, sobre todo si tenemos construcciones costeras o afectaciones a las defensas naturales de la costa, como ya les voy a enseñar más adelante y que he podido determinar a través del uso del dron. Entonces hay un efecto de que nuestras costas pueden estar indefensas. Si no, no tendríamos la necesidad de todos estos espigones que se han construido aquí para poder defender a la costa principalmente de los oleajes nortes, que en esencia no son netamente norte, sino noroccidentales también, ¿no? Pero les llamamos norte porque tienen una inclinación más a venir del sector como del norte. Entonces esos oleajes originarán obviamente otras corrientes litorales que pueden ser en otro sentido, no al predominante. Yo aquí estoy poniendo la circulación litoral predominante también, porque realmente la mayor parte del año tenemos oleaje del suroccidente, del sureste, del suroeste, perdón. Ok, entonces, ejemplos de esto. Aquí tenemos la marina de, este es Puerto Lucía, la marina de Puerto Lucía. Miren esta acumulación de arena que hay aquí, que viene procedente, que ha sido trasladada, transportada por esta corriente litoral, ¿sí? La corriente producida en la zona de rompiente. Entonces, acumula arena aquí, obviamente acá puede producir efectos de pérdida de arena, y de ahí viene la ingeniería, ¿no? Si ven este pequeño espigón que está aquí, el más pequeño, no tiene nada que ver con las dimensiones del de acá, y la forma que está aquí, este ha ayudado a retener arena aquí, ¿sí? Sin embargo, acá al lado hay otro espigón, también pequeño, y aquí vemos una zona como erosionada, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de obras hay que tener en cuenta todos esos posibles efectos que pudieran haber en una costa producto de la infraestructura costera que se está montando, ¿no? Otro ejemplo, si tenemos, bueno, acá. Aquí lo que les decía, el caso de Carnaval, ¿no? Aquí estamos viendo las aguas no muy santas que se liberaron a la bahía en plena época de Carnaval. Y aquí estamos viendo cómo están ya entrando al océano, y aquí está la zona de rompiente, ¿no? Y aquí viene la ola, aquí está otra ola, aquí está otra ola. ¿Y hacia dónde se está dirigiendo la mancha? ¿Sí? Más claro no puede ser. Entonces se está dirigiendo en el sentido, digamos, no, hacia el este, porque la costa de la península es así y después adquiere la dirección norte, ¿no? Entonces está dirigiéndose hacia la dirección de la corriente litoral predominante. ¿Sí? Entonces se está dispersando en este sentido, ¿no? En el sentido hacia el este, de acuerdo a la inclinación de la playa en esa zona. ¿Ok? Y miren que acá incluso estamos viendo en la foto de abajo cómo hay personas que no se han percatado que se están bañando en estas aguas que están mezcladas con estas aguas que son netas, o sea, sería ilógico decir que esas aguas no están contaminadas, ¿no? Bien. Ok, entonces aquí vemos con claridad cómo se mueve esta digamos, mancha, cómo se está dispersando en la zona de rompiente y cómo son afectadas por la corriente litoral.
No sé si aquí, no se alcanza a ver las cúspides aquí. Bueno, acá ese es el pequeño espigón que les decía hace un momento. Aquí vemos también cómo se ha acumulado arena de este lado del espigón y acá está una zona más erosionada, digamos, ¿no? Producto de la presencia de este pequeño espigón aquí. Bien. Estas imágenes son, aquí he sacado una secuencia de imágenes del que a lo mejor no esté tan claro, pero es importante resaltar. Esto que está aquí es el efluente de la refinería de la Libertad. El efluente de la refinería de la Libertad. Y no sé si alcanzan a percibir esta como mancha que está aquí, que va en este sentido, ¿no? Entonces, presumiblemente, obviamente también asociado a la corriente del litoral, llega el efluente, porque el efluente no toca necesariamente el mar, sino que corre por la playa, pero está permanentemente fluyendo, digamos, este efluente industrial y se comienza a mezclar en el océano, ¿no? Entonces aquí lo que yo he hecho es sacar una secuencia histórica de Google Earth. Acá tenemos otro. Miren aquí ya está la marea un poco más alta y no sé si se alcanza a ver este efecto siempre hacia acá, ¿no? Siempre en este sentido. Acá también, aquí estamos viendo, está en baja mar, pero vemos cómo ingresa el contaminante al mar y se dirige en el sentido, aquí ya se va inclinando un poco hacia el norte, ¿no? De acuerdo a la línea de costa. Bien, entonces quería resaltar esto porque yo he visto documentos de consultoría ambiental en la que se habla de las cosas una vez que llegan al mar, pero como que si no tienes mucha experiencia o esa conciencia oceánica, los consultores sinceramente no saben ya qué poner. Cuando hablan del mar y lo único que hacen es coger información secundaria y de hecho estaba viendo un informe de consultoría el otro día y había mucha información que yo había publicado en mi tesis de maestría y la habían pegado y estaba por ahí, pero como información secundaria, o sea, un poco describiendo lo que pasa en el océano, pero no los efectos, los temas puntuales de lo que pasa a nivel de la costa. Esto, bueno, el tema de la corriente litoral es sencillo de medir, se lo hace con algunos grupos de estudiantes, lo hemos hecho, lo vamos a aplicar ahora en estos proyectos que tenemos con Terraconsul. Y ¿cómo es que es? Es sencillo, se arroja una botella de agua llena de agua de mar, una botella de agua llenada hasta el 90%, de tal manera que una parte de la botella sea visible al estar en el agua, y se hace un seguimiento de su trayectoria hasta que toca nuevamente la costa. Se mide la distancia y el tiempo y con eso podemos tener ya una idea de la corriente litoral, pero obviamente hay que hacer varias secuencias de eso. Eso en su momento estaremos haciendo cuando preparemos el curso, ya como unas prácticas directamente en la playa, con mediciones de perfiles de playa y también de corrientes litorales ya en campo, ¿no? Podemos hacerlo también en video para que se pueda transmitir online y que todos puedan ver cómo se hace este procedimiento, que es importantísimo, sobre todo cuando queremos hacer consultoría a nivel de costa y donde pueda haber un efluente que vaya directamente al mar y ver cómo se puede dispersar, ¿no? Quizás las personas que tienen experiencia en ríos hablen del concepto de aguas arriba, aguas abajo, ¿sí? Es distinto, ¿no? Sobre todo cuando queremos tener una muestra control. Es decir, si nosotros tenemos un efluente, yo tomo una muestra aguas arriba para ver, digamos, línea base, cómo está antes del efecto de mi efluente, tomo una en el punto y tomo otra aguas abajo para ver cómo está la dispersión. En el mar ese concepto no es tan lejano a la realidad o a lo que se hace en un río si medimos la corriente litoral y podemos ver, entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, donde tenemos este frente aquí sería aguas arriba, aquí sería el punto y acá sería aguas abajo. Entonces, pero esa conciencia se adquiere de trabajar en el mar, de trabajar en el océano. Entonces, por eso quería un poquito compartir estos criterios para que, digamos, los investigadores o los estudiantes, los consultores y los gestores incluso puedan tener conciencia de esto, ¿no? Bien, bueno, ahora esta situación ha mejorado bastante, pero yo recuerdo que hace algún tiempo se hacían visitas, por ejemplo, laboratorios de larvas,
y a veces estaban en problemas porque medían, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el efluente y de repente no cumplía con determinadas normas, pero se quería aplicar una norma de calidad ambiental sobre un efluente. Entonces no es posible eso, ¿no? Y tampoco se puede medir directamente en el punto como para saber el efecto ambiental, sino ya en la dispersión. Entonces, para saber ya una vez que se ha mezclado con el océano, si cumple o no determinadas normas. Bien, pero estas cosas se van afinando conforme se conoce más el comportamiento del océano. Y bueno, les decía, ahora estamos trabajando con el tema de los drones. Parece mentira, pero nos permite ver cosas que a simple vista no veíamos antes, como es este caso de aquí. Entonces yo les decía aquí que hace un momento que existe una protección costera y aquí tenemos nosotros, no sé si alcanzan a ver las cúspides que están a lo largo de la costa de esta playa. Tenemos estas dunas pequeñas, pero atrás de eso tenemos esta vegetación. Esta vegetación es la protección natural de la costa, que no debería ser removida, no debería ser removida por nadie. Entonces, cuando hay impacto ambiental, entonces tenemos también que ver esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo esta construcción, esta vivienda, que ha extendido una cerca de madera ya en la zona de protección, y a la línea de fábrica está acá, por eso yo he puesto esta línea roja aquí. Entonces, la línea de fábrica está acá. ¿Por qué no han hecho la cerca de cemento? Porque obviamente, a mi parecer, ¿no? Están tomándose una parte de la playa o de esta zona de protección costera. Entonces, todo ese tipo de cosas recién son visibles a través del uso de los drones, porque eso lo podemos ver mientras estamos caminando por la playa, pero a lo mejor no se nos hace tan visible, nos parece normal. Pero cuando ya vemos cómo desde el aire, cómo ya hay un efecto, entonces es importante, ¿no? Incluso acá, en la zona que está acá al lado, han quemado la vegetación natural que protege y que los protege a ellos mismos de los oleajes que pudieran venir del norte, de los nortes. Entonces vamos a tener eventualmente, si hay un incremento del nivel del mar por cambio climático, etcétera, problemas porque justamente estamos destruyendo la protección natural costera. Menos mal que acá se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido la vegetación, pero acá no se ha respetado, aquí se ha quemado y yo supongo que la intención es también hacer algo similar a esto para ir ganando un poco más de terreno. Entonces esto lo hacemos ya aplicando las nuevas tecnologías, viendo con el dron, que sean nuestros ojos. Recientemente hicimos también un vuelo en la laguna Velasco Ibarra, que hace tiempo creo que no había gente que había ido a explorarla. Muy interesante. Y bueno, hay realmente mucho que hacer. Ahora queremos, como les decía, innovar el tema de la medición de las corrientes marinas con el uso del dron. Vamos a ver qué tal nos va. Los mantendremos informados si ese proceso no sale como quisiéramos y creo que va a ser así. Bueno, ahí está la Velasco Ibarra. Justamente les estoy compartiendo esa imagen cuando fuimos a volar la Velasco Ibarra. Me gusta mucho que si ustedes ven al fondo, ven montañas, es la única zona que no intervenida que existe del Cantón de la Libertad. Este cantón pequeño, les decía, en que está ocupado casi todo, hay una gran zona ahí que no está intervenida y que debería protegerse y que debería ser un motivo de atractivo turístico porque realmente esta zona es muy bonita, está un poco descuidada, pero que se puede potenciar para su uso con otros fines. Y bueno, veo que está presente aquí Arturo Cadena. Y gracias, Arturo, un gran científico, ha colaborado con nosotros en muchos temas. A ver si ponemos tu submarino, Arturo, en esta laguna en su momento, porque nos interesa realmente hacer un estudio más profundo de este cuerpo de agua. Bueno, eso era, muchas gracias por permitirme presentar esta pequeña, este tema, con esta pequeña presentación, y una vez más reitero mis felicitaciones a FIAGLUS por sus 2 años de vida, que cumple ahora en el mes de octubre. Gracias, Mónica, la CEO de FIAGLUS. Bueno, Johnny, muchísimas gracias de verdad por esta ponencia. Creo que hay bastante que aprender, sobre todo si no es, de verdad no es mi área específica, ¿no? Mi profesión, pero son buenos puntos que se deben tener en cuenta y que hay mucho desconocimiento de parte de la sociedad, ¿no? De la conciencia marina, desde el punto de vista, como tú lo indicaste al principio, el concepto que daba la Armada.
¿no? Lo ve desde un punto de vista más social, desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta, déjame leértela en este momento, que está en Facebook. Déjame ver. José F. pregunta, para la consultoría ambiental, ¿se debe tener conocimiento y experticia en el ámbito oceánico? ¿Cómo puede ayudarme a mejorar mi labor de biólogo? Bien, no sé si sea biólogo marino o biólogo general. Entonces, obviamente el biólogo marino tiene un conocimiento y una conciencia oceánica, ¿no? Pero no necesariamente conoce los fenómenos que están asociados al comportamiento, en este caso físico-químico del océano. Por ejemplo, podemos verlo desde el punto de vista ecosistémico. Tenemos el medio físico, pero también tenemos el componente biológico. Entonces puede que como biólogos conozcan a fondo el componente biológico, pero no su interacción. Por eso hablé al principio de una interdisciplinaridad, para conocer realmente muchas veces se tienen que explicar los fenómenos biológicos desde otra ciencia, y muchas veces se explican desde la oceanografía. Yo recuerdo que hace algún tiempo hicimos una tesis con un estudiante de Pampanito. Entonces él no encontraba correlaciones entre lo que él tenía otro tutor, no encontraba correlaciones entre la temperatura superficial del mar y la presencia de Pampanito. Entonces yo le dije, a ver, déjame revisar, yo quiero tomar ese tema por la experiencia que tenía como consultor pesquero, oceanográfico pesquero. Y lo que descubrimos fue que existía una alta correlación, no con la temperatura superficial, sino con la profundidad de la termoclina. Es decir, no correlacionamos con temperatura, sino con profundidad. Ahí encontramos la correlación que hacía y que nos permitía saber por qué había más o menos pampanito en determinadas épocas, y dependía de la profundidad de la termoclina. Entonces, esos temas esas hipótesis que se plantean y que obviamente había que demostrar estadísticamente de manera inferencial, nacen de un background de entender cómo se relaciona el proceso biológico con el proceso físico, que no necesariamente surge solamente de entenderlo como especialista en el componente biológico. Entonces, esa fue una parte de la introducción que hice, ¿no? De esta interdisciplinaridad y la necesidad de ver los fenómenos desde un punto de vista macroscópico. No sé si contesté adecuadamente, pero sí, bueno, yo quería destacar que nosotros estamos preparando un curso con FIAGLUS justamente sobre estos temas, ¿no? Ya algo más a fondo, donde podremos ver algunas herramientas de este tipo de aplicaciones y de conceptos que a lo largo de toda esta trayectoria nos ha permitido entender mejor el océano y sus interrelaciones con organismos o distintos procesos marinos. Claro que sí, Johnny. Justamente el día de hoy que tuve la oportunidad de revisar el link de las personas que se pudieron inscribir, que veo que están conectadas en este momento en Zoom, pues están solicitando algunos cursos diferentes temas que son relacionados con tu área, que me parece muy bueno. Podemos ya comenzar a organizar para darle apertura al nuevo conocimiento. Sí, veo que la verdad es que pido disculpas porque no sabía que se había ido tanto tiempo. Ya han sido las 9:30 y estaba programado solamente hasta las 8, hasta las 9, entiendo. Hasta las 9, sí. Pero bueno, está interesante. Gracias a las personas que han permanecido, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Una pregunta más, no veo que nadie más está escribiendo. Hay una pregunta de Denise que dice, ¿con qué frecuencia se recomienda realizar los muestreos mediante el método lagrangiano? El método lagrangiano, ya, o sea, para medir circulación, necesitamos medir básicamente en un periodo, por lo menos un periodo de mareas, es decir, subida y bajada de una marea, 12 horas, 12 horas continuas de preferencia, durante varios días. Y esos varios días vienen determinados porque hay que hacerlo también en dos fases lunares, que es la fase de cisigia y la fase de cuadratura. Y en la fase de cisigia tenemos que escoger la de luna nueva o luna llena, y la cuadratura obviamente cualquiera de las dos cuadraturas del mes. Entonces tendremos que medir por lo menos
unos 3 días en cada fase lunar y 12 horas cada vez que medimos en esos días. Eso nos permitiría tener un sistema, digamos, una idea de la circulación bastante apropiada. Sin embargo, bueno, para Denise, otro punto de vista es el de ingeniería y de estudios ambientales, porque hay que tener claro, cuando hacemos un estudio de impacto ambiental, que es un estudio que es solicitado por el regulador, no es una investigación científica, ¿sí? No nos confundamos, a veces queremos obtener a través de un proceso de consultoría ambiental resultados que son ya propios de investigación científica. Entonces, claro, si vamos a hacer un estudio para impacto ambiental, obviamente no tendremos esa rigurosidad, o no, sí tiene que ser riguroso, pero no digamos en la cantidad de muestreo, porque si no, imagínense, y no solo eso, tenemos que medir en las dos estaciones climáticas, en época cálida y en época de lluvias. Entonces sería imposible hacer un estudio para, por ejemplo, hacer una infraestructura costera si estamos dependiendo de que tenemos que monitorear durante un año para tener un monitoreo climatológico. Entonces, obviamente ahí tenemos que analizar otros parámetros para poder no hacer tan extensas esos monitoreos, probablemente con quizás 2 fases lunares y 12 horas cada vez sea suficiente para corroborar la información que ya normalmente existe en determinados sectores y que nos permita, digamos, consolidar un poco más el conocimiento en esas áreas, ¿no? Cuando queremos hablar de estudios de impacto ambiental. Ok, listo. A ver, tenemos a Lenín Carrillo, que nos pregunta, Saludos, en los procesos Lenín. de fricción que se dan producto de estos fenómenos oceanográficos, ¿cuál es el riesgo de perder paulatinamente zonas de playa? Entiendo que está hablando de erosión, yo supongo, ¿no? Bueno, Sí, en los procesos de fricción. Ya, el tema de erosión costera es un tema que está en discusión, sobre todo acá en la zona de Santa Elena, en Ecuador. No sé de dónde es el señor Carrillo, pero existe un proceso erosivo de costas a nivel planetario, no solamente es aquí en Ecuador. Sin embargo, acá en Ecuador está en discusión, les digo, porque el nivel del mar no se ha incrementado como se está incrementando en otros sectores, pero eso puede obedecer a otras variables que no necesariamente son cambio climático, sino también a la oscilación de Canadá del Pacífico, que es otro tipo de oscilación oceánica o oceanoclimática, y que estamos en una fase negativa todavía de la oscilación de Canadá del Pacífico. Entonces, las expectativas que tenemos es cuando entremos a la fase positiva de la Canadá del Pacífico, más cambio climático, hayan más lluvia y unos procesos más parecidos al Niño con más frecuencia y tengamos ya incrementos más sostenidos del nivel del mar. Entonces acá es una costa que está también en acreción natural, producto de la subducción. Es decir, la costa de Santa Elena se está elevando permanentemente. Entonces, pero esto hace que los oleajes generen un proceso erosivo a nivel de las costas. Pero si nosotros tenemos, además de eso, un incremento del nivel del mar, eso va a significar que los oleajes puedan llegar a ser más, pues un efecto más erosivo sobre la costa. Entonces, sí, yo lo que sí puedo afirmar es que estamos viviendo procesos erosivos y que a lo largo de toda nuestra costa, desde Tonsupa hasta Santa Elena, Chanduy, etcétera, vamos a ver, si visitamos todos esos sectores, vamos a ver cómo las costas han retrocedido por todos estos sitios. Y bueno, para eso existe también la ingeniería costera, justamente en La Libertad, que hemos tomado de ejemplo. Se van a hacer unas nuevas escolleras, porque hay determinados sectores de acantilados medios que están siendo erosionados y que queremos proteger, y se van a hacer estas escolleras justamente como procesos de adaptación a cambio climático. Ok, listo. Arturo Cadena levantó la mano. Le damos el audio a Arturo, por favor, y de ahí leemos una última pregunta que está en el chat. Ok, gracias. Arturo, buenas noches. Hola Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, Arturo. Sí, gracias. Sí, tengo una consulta sobre
oceanografía física. Sí, hablaste de oceanografía biológica, de oceanografía pesquera. ¿Cómo ves el estudio de la oceanografía física en el Ecuador? Porque hasta el momento depende directamente, tengo entendido, del buque Orión, pero hoy sabemos que el buque Orión prácticamente ya no está operativo. Entonces, ¿qué propones para poder hacer efectivamente estudios de oceanografía física en Ecuador, dado que se requiere sumergir equipos a 4.000, 5.000 metros de profundidad, por lo menos, para hacer ese tipo de estudios, por ejemplo, de las ondas Kelvin, acá en Ecuador? Sí, perfecto, Arturo. Muy buena pregunta. Mira, yo participé hace algún tiempo en un proceso de consultoría cuando existía la CETEMAR todavía, de políticas oceánicas, y entre eso estábamos recomendando que se adquieran dos plataformas nuevas de investigación oceanográfica, una para el Instituto Nacional de Pesca, una plataforma más orientada a oceanografía pesquera, y la otra para el INOCAR, más orientada a oceanografía en general, porque se hace física, biológica, química, de todo, ¿no? Quizá, con una orientación bastante multidisciplinar, no tan interdisciplinar, sino multidisciplinar. Entonces, en ese momento estamos sugiriendo eso. Sin embargo, viendo los avances que tienen otros países que nos han dejado de largo, como Chile y Perú. Perú creo que tiene en este momento el barco, y se pelean entre los dos realmente los barcos oceanográficos más modernos. Realmente pienso que se pudiera adquirir una plataforma única que combine las dos cosas, potencialidad de hacer pesca y también, pues obviamente, toda la oceanografía que requiere el país conocer, sobre todo en el contexto geopolítico que estamos ahora. Sin embargo, yo he visto, Arturo, muchos de tus avances y la alternativa que planteabas de usar los mini drones marinos para hacer investigación profunda. Y yo creo que en la medida que tú logres esos avances científicos, pudieran ser una alternativa complementaria también al tema de la plataforma oceanográfica que el país debe adquirir. Es necesario para el país porque, como les decía hace un momento, somos un país oceánico, un país marítimo, y es imposible que estemos en esta situación de que no tenemos posibilidades de monitorear nuestro océano. No sé si me escucharon, creo que sí, ¿no? Sí, yo te escuché bien. Claro, o sea, por ejemplo, se puede monitorear recursos pesqueros de mayores profundidades. El mismo calamar gigante, ¿por qué no lo estamos explotando nosotros? Estamos tan cerca. Claro, o sea, te hacía esta pregunta porque actualmente estoy en conversación con investigadores de Nueva Zelanda sobre el ¿Ya? tema de minería submarina. ¿Ya? Minería, ¿ya? Sí, Okay. minería submarina en la cordillera de Carnegie. Y algo que llamaba la atención es que acá en Ecuador no hay una, digamos, digamos, la importancia que tiene el mar ecuatorial, porque aquí convergen fenómenos oceanográficos, biológicos, pesca. No hay una cantidad significativa de estudios, porque hace una revisión bibliográfica y hay cierta información, particularmente en la parte central mejor dicho, al límite de la zona económica exclusiva, que prácticamente no hay. Entonces, con ellos posiblemente haga una consultoría en el cual mando un robot para recopilar la información que ellos necesitan para hacer estudios de posible explotación de yacimientos en el suelo marino ecuatoriano. Porque dice que han revisado y no encuentran información, es muy poco lo que realmente hay. Que solamente han encontrado, digamos, la información de más relevancia cuando vinieron los franceses en el 2005 y Fremer, que vino con su buque oceanográfico, y algo de los alemanes. Y de ahí prácticamente no hay mucho más allá de profundidades estamos hablando de profundidades de 3.500 a 4.000 metros de profundidad, que es donde posiblemente haya yacimientos de parte de los polimetálicos, de minerales de tierras raras. Entonces, dentro de la minería submarina es muy importante el componente oceanográfico para determinar que lo que remueve es el suelo marino, a dónde va a dispersarse todo el sedimento que se remueve. Pero lamentablemente dice que aquí en el fondo, particularmente el mar ecuatorial, comparado con otras partes del mundo, por ejemplo, como Chile nomás, Chile que nos digamos, lleva la batuta en la región, Ecuador es muy pobre la información, eso es lo que implícitamente me dieron a entender. Pero sin embargo es una gran oportunidad para las empresas que se dedican a medio ambiente o exploración del piso marino de hacer este levantamiento de información que se debió haber hecho hace muchos años atrás. Claro, Arturo, justamente por eso comenzamos esta charla hablando de conciencia marina. Es que no hay conciencia oceánica, no hay conciencia marina. Y muchas veces se generan, digamos,
espacios de decisión, de políticas públicas que tengan que ver con el mar, con personas que no conocen en absoluto el mar o que han visto, digamos, sobre materias sobre el mar, pero solamente en el escritorio, y que no conocen realmente la dinámica oceánica y cómo funciona el mar, y a nuestros científicos marinos que hemos tenido por generaciones. Y claro, y no ha habido una política justamente hacia minería oceánica cuando sabemos que somos ricos en nódulos de manganeso. Y bueno, tú hablaste de tierras raras, entiendo de tierras de globigerina, de restos de diatomeas, etcétera, que son importantísimas para algunos temas, ¿no? Bueno, sí, entonces esa es la idea del inicio de esta charla, de la conciencia oceánica, de generar esa mentalidad, no solamente a nivel de nuestros jóvenes, nuestros científicos, nuestros expertos en temas ambientales, sino también una conciencia oceánica nacional que permita entender que si el Ecuador adquiere una plataforma de investigación o incursiona en el tema de robótica submarina, no es para quedar bien ante la comunidad internacional, sino para ponernos al tanto de nuestros recursos, ¿sí? y de manejar realmente una política de explotación de esos recursos que al final va a hacer que entiendan que estamos interesados en ampliar nuestras áreas oceánicas porque estamos potenciando la posible utilización de esos recursos, ¿no? Mira la diferencia, por ejemplo, con Chile, por ejemplo, su visión oceánica y su visión sobre la Antártida. Tú sabes bien que llegas a territorio antártico y tú sientes Chile por todas partes. O sea, tienen hasta una capitanía ahí en la Shetland del Sur. Es decir, tú te sientes que estás en Chile. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa conciencia y la hacen sentir. Asimismo, el Ecuador debe adquirir una conciencia oceánica, una conciencia marina, que cada persona sepa que tiene ese océano que es 5 veces el área continental del Ecuador. Y que investiguemos, pues, ¿no? Que se generen esas políticas y los recursos para investigar nuestro océano. Listo, Johnny, muchas gracias. Y para cerrar, la última pregunta que le hace Christopher Álvarez Perero. Según tu experiencia. Álvarez. ¿Cómo? Saludos, Christopher. Saludos. Dígame, a ver. Ya, ok, dice sí. Según tu experiencia, la región costera del Ecuador, ¿podría apostar por energía undimotriz? ¿O qué tipo de adversidades existen? Bueno, para iniciar un proceso de energía oceánica, hay que primero hacer experiencias piloto, ¿no? Y primero hay que investigar si la fuente de energía es sostenible, porque normalmente lo que queremos es generar energía eléctrica, ¿no? Ahí podemos entrar ya en temas termodinámicos. La forma más ordenada de energía es la energía eléctrica. Y entonces tenemos que transformar alguna forma de energía en energía eléctrica y almacenar esta energía y transportarla a otra parte. Yo recuerdo un ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero yo fui asesor de la empresa eléctrica durante años y se hizo un estudio en su momento de viento. Y no es cualquier viento que se mide para energía eólica, sino se mide en torres de hasta 80 metros de altura, donde se mide viento a distintos niveles para saber si existe el potencial eólico para generar energía. Y se determinó que acá era una energía muy variable y por lo tanto no era muy apta porque no era sostenido, porque iba a generar voltajes variables de energía y una serie de cosas que ya más entran en el campo eléctrico, pero que dependían de ese comportamiento del potencial eólico. Entonces, así mismo en el océano. Si nosotros, de hecho, trabajé un pequeño artículo sobre energía mareomotriz, me acuerdo, como posible en el sector del Morro, pero obviamente los impactos que esto hubiera ocasionado serían muy altos, ¿no? O sea, cerrar el Morro para generar ese desbalance de niveles
hubiera significado que perdiéramos el puerto y no pudiera existir el puerto de aguas profundas de ahora. Entonces, siempre hay que ver, digamos, un estudio detallado de cada sitio según lo que querramos proponer, ¿no? Por ejemplo, hay otra forma de mareas, de sistemas de generación de energía por olas, donde tenemos ahora hay unos sistemas bien interesantes que se ponen una serie de flotadores y que oscilan con el ingreso del oleaje, y pudiera a partir de eso generarse energía eléctrica. Ya se hace en otras partes. Pero siempre está, justamente ahí viene el tema de la evaluación ambiental, de ver si esas instalaciones no afectarán otros recursos como recursos biológicos, recursos paisajísticos, etcétera, ¿no? Quizás sea posible, por ejemplo, en el sector de Mambra, en Ancón, en sectores que son casi, la gente no, visita muy poco realmente esos sectores. Quizás ahí pudiera ser posible proyectos de este tipo, pero siempre hay que ver primero el potencial que tenga para generar energía, ¿no? Bien, listo, Johnny. Te quiero agradecer muchísimo tu participación y por todo tu tiempo brindado en esta charla para todas las personas que han asistido el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y de antemano les hago la cordial invitación también para este miércoles 7 de octubre, donde también vamos a hablar sobre ciudades sostenibles, soluciones basadas en la naturaleza, que va a estar a cargo, en cambio, del máster Arturo Pucha y Cela, asimismo a las 8 de la noche, en esta misma sala de Zoom. Muchas gracias. Bien, por favor, les ruego que se queden un momentito más. Queremos hacer una pequeña encuesta sobre la charla que hemos tenido el día de hoy. En este momento les va a aparecer en pantalla una encuesta rápida para evaluar la charla del día de hoy. Ya tiene que estar en pantalla. Y finalmente ponemos enviar. Son 3 preguntas sencillas nada más. Gracias, Abraham Flores. Muchas gracias. Una pregunta, Mónica, ¿puedo? Sí, Johnny, dime. ¿Esta presentación queda en Facebook? Sí, correcto. Ya Y la vamos también a subir a nuestro canal de YouTube. Ah, perfecto, sí. Bueno, veo que están respondiendo algunas personas. Vamos a preparar este curso ya con quizás más aplicado, temas más aplicados, metodologías para digamos, direccionar los conocimientos que pudieran tener hacia temas aplicados y que puedan tener alguna connotación, digamos, profesional a futuro, ¿no? Claro que sí. En todo caso, una vez que ya esté programado el curso, pues por medio de las redes sociales, muchas personas también nos dejaron su correo electrónico, su WhatsApp, entonces también es un medio de comunicación donde nosotros le haremos conocer, pues, ¿no?, el próximo curso. Dejamos la publicidad del curso del día miércoles, de este miércoles 7 de octubre, y con esto nos despedimos, Johnny. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que se han dado cita el día de hoy. Gracias, Mónica.